La reforma energética, en la que se establece constitucionalmente la participación de capital privado en proyectos del sector energético mexicano, está a un paso de ser promulgada por el Ejecutivo Federal. Para platicar del tema esta noche, nos acompaña en el estudio Israel Hurtado. Él preside la Academia Mexicana de Derecho Energético. Israel, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pedro, igualmente. Pues han sido días con mucho trabajo para los congresos estatales, para el Congreso de la Unión, la permanente, y ya el presidente, el jefe del Ejecutivo, está citando el día de mañana para promulgar esta reforma energética. Es correcto, exactamente. Desde tu punto de vista, viene el camino de las leyes reglamentarias, las leyes secundarias. Desde tu punto de vista, ¿cuál sería la mayor virtud que tiene esta reforma? Bueno, son varias, Pedro. Mira, creo que es una reforma histórica y que rompe de un solo golpe, digamos, con algunos tabús que tenemos en México con respecto al petróleo. Sí. Si tú me dijeras cuál es lo más importante, es que se permite la exploración y producción de petróleo por parte de particulares, sean nacionales o extranjeros. Antes esa era una actividad exclusiva de Petróleos Mexicanos, del Estado mexicano, que le encomendaba a través de Petróleos Mexicanos. Y ahora no, ahora ya se va a poder explorar y producir. México tiene un problema, pero que es que donde se piensa o donde se estima que hay buenos recursos petroleros, yacimientos petroleros importantes, son en aguas profundas o ultraprofundas. Y eso implica una necesidad de tecnología que es equiparable a la tecnología aeroespacial, por ejemplo. Así de complicado está el asunto. Son pozos que se encuentran en tirantes de más de 1.500 metros de profundidad. Aguas someras son menos de 500, profundas son más de 500 y ultraprofundas más de 1.500. Y México tiene esa situación, esa característica. Entonces, para eso se necesita mucho dinero, para poder explorar, y se necesita tecnología que no tenemos. Ahora, las grandes empresas pues no pueden, no venden su tecnología si no se asocian. Y eso es lo que permite la iniciativa, o más bien, ya la reforma aprobada. Ya la reforma ya da la posibilidad de que se pueda asociar Petróleos Mexicanos con las compañías que tienen esta tecnología que tú mencionas. ¿Le ves alguna falla a esta reforma? Mira, ¿o algo que se tuviera que ajustar, amarrar con mucho cuidado en las leyes secundarias? Sí, en la letra chiquita luego dicen que es donde está el diablo. Y el próximo año tiene de límite el Congreso para legislar en materia de leyes secundarias. 120 días, si no me equivoco. Sí, 120 días en algunos casos y en otros se va hasta 365, dependiendo de qué se trate. Son 21 artículos transitorios. 21. Son 3 artículos de la Constitución que se reforman, nada más, el 25, 27 y 28. Y hay 21 transitorios que son la columna vertebral que delinea la reforma del próximo año. Y ahí es donde hay que estar muy al pendiente. No nada más hay reforma de petróleo, que es lo más importante. Es decir, también hay refinación, ahora se va a poder participar en refinación. Y se va a poder, incluso que pueda haber competencia en gasolinas, por ejemplo. Ahorita importamos el 50% de las gasolinas que se consumen en el país. Entonces es muy importante eso. Y finalmente, pues la distribución y demás. Pero también hay por ahí reforma en cuestión de electricidad. Y renovables no tanto, eso fue en el 2008, donde la primera reforma energética o la reforma energética de primera generación, como se le conoce, ahí fue un poco más de renovables. Creo que pudieron haber ido un poquito todavía más, traer un poco más de subsidios o decir específicamente todavía cómo vamos a apoyar más el renovables. Al final hay que tomar en cuenta que México está entrando tarde al tema de poder explorar y producir petróleo con particulares, y el petróleo se va a acabar en algún momento. O sea, cada vez va a ser más caro sacar el petróleo. Entonces, donde todo el mundo apunta es a las renovables. Eólica, fotovoltaica. Donde vamos más atrasados todavía. Ahí vamos mucho más atrasados, pero bueno, mira, lo importante es que se están los pasos para esto. Y ahí espero que el próximo año los legisladores lo hagan bien, los 21 transitorios que delinean todo esto, las leyes secundarias, el paquete de leyes secundarias,
y espero que esta reforma pues se traduzca en beneficio social, que es lo más importante. Mencionabas lo de exploración y producción. Ahora, lo que tiene que ver con el tema de consumo de gasolinas, es un absurdo que exportemos petróleo para importar gasolina. El problema es la refinación. Ahí, aunque parezcan verdades de perogrullo, ¿qué cosas cambian con la reforma para este país? Ahora va a poder haber refinación, digamos, privada, ¿no? O sea, ya van a poder participar empresas en refinar el petróleo. Por ejemplo, de los barriles que se producen actualmente en México, nada más se refinan la mitad, porque no se tiene capacidad para refinar más. Además, el crudo mexicano es muy pesado, entonces se necesita, lleva un nivel de complejidad mayor. Es interesante y es un poco irónico el hecho de que la principal refinería más rentable y más eficiente de México está en Estados Unidos. Está en Estados Unidos. Y es una asociación con Shell, que tiene Pemex Shell en Texas, en Deer Park, Texas, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, bueno, pues, ¿qué está pasando? Entonces, lo que se estima es que ahora, con esta refinación, puedan entrar empresas nacionales o extranjeras a refinar, puede ser en conjunto con Petróleos Mexicanos, y poder tener más gasolinas, digamos, de producto nacional. Y por qué no, que tú vayas en la calle y encuentres diferentes marcas de gasolina de diferentes productores o proveedores, y que sea a buen precio, menos contaminante, y que el mercado determine pues quién es quién es la mejor opción, ¿no? Y que el consumidor decida. Como si tú vas a un supermercado. Claro. ¿No? Sí, si vas a, digamos, al Super 7, al Oxxo, el Extra. Exacto. La Tienes opciones que tú quieras, ¿no? De todo, ¿no? Sí. Y así es lo que se prevé en gasolinas. Ahora, Israel, un detalle que es muy importante. Hay muchas voces, particularmente del PRD, del Partido del Trabajo, que hablan que se está entregando Pemex al capital privado, a los intereses extranjeros. ¿Esto qué tan cerca de la realidad está o qué tan lejos de la realidad está? Está muy lejos de la realidad. La verdad es que, de hecho, hace poco salió por ahí una información donde en Perú, si mal no recuerdo, se ha vendido acciones de la empresa petrolera. En Pemex no está pasando eso. O sea, no se están vendiendo acciones pues a nadie. Claro. Simplemente lo que se permite es que Pemex se pueda asociar con los que tienen la tecnología y el dinero para poder extraer los recursos que están ahí en el fondo del mar. ¿Qué sería que se estuviera privatizando Pemex, como lo dicen estas voces? ¿Qué es lo que tendría que tener una iniciativa, una ley para afirmar que eso está sucediendo? Mira, lo que tendría que ser para que dijeran eso con total, digamos, verdad. Exacto, es que el gobierno diga, yo ya no le entro al negocio del petróleo, vendo Pemex y repártanselo y cómprenlo quien tenga el dinero para ponerlo a la venta. Y ponerlo a la venta. Y entonces el Estado mexicano ya no asumiría la actividad estratégica de, en conjunto con los particulares, extraer y producir petróleo. Eso sería la forma en la que sí. Claro, en la que podría. La que sí dirían, bueno, pues sí, entonces ya no me voy a dedicar a eso yo. Otros lo hagan. Claro, seguramente con una renta petrolera, digo, eso sería, si no, pues entonces sí, de plano ya nos vamos del país, ¿verdad? O sea, claro, pero esa sería, no, aquí no está pasando. Esto no está sucediendo, con esta reforma que será promulgada mañana por el jefe del Ejecutivo. Exactamente, de ninguna manera, no. Y si me permites, pero yo creo que lo más importante de esto y lo que va a calificar al final la reforma energética como buena o mala es cómo se va a traducir este beneficio a los mexicanos, cómo se va a traducir a todos, al ama de casa, al taxista, al estudiante, a todos, en su economía. Cómo van o tienen que bajar las tarifas de la luz, por ejemplo, porque el gas, tendríamos que tener más disposición de gas y a un precio mucho más competitivo que lo que ahora tenemos, que también importamos mucho gas. Y una gran parte de la electricidad que se produce en el país es con gas. Entonces, y tendríamos que ver mejores hospitales, mejores escuelas, mejor infraestructura. Es decir, todo el dinero que se prevé que va a entrar con esto, toda la renta petrolera, todos los pozos profundos, ultraprofundos, someros o yacimientos terrestres que se puedan explotar, pues es dinero que tiene que verse reflejado en alguna parte, ¿no? Esta reforma, que por suerte ya es un hecho,
¿en qué dimensión nos pone? Sé que estamos lejos, pero ¿en qué dimensión nos pone con modelos como Petrobras y Statoil? Cerca, sí, perdón. Porque son estatales, por eso mencioné esas dos. Claro. Cerca de Petrobras, cerca, digamos, en un esquema similar. Todavía lejos de Statoil porque llevan muchos años con estos esquemas. Sí, nos llevan muchos años. Llevan ventaja. Exactamente. Pero creo que es un buen comienzo, digamos, para entrar a las grandes ligas mundiales ya estábamos, pero con pérdidas. Pero con pérdidas. Ahora lo que se trata es llegar a las grandes ligas, pero ser un competidor ganador, un jugador importante que gane. Y tenemos todo para ganar. Totalmente. Además, tenemos de socio comercial al país más poderoso del mundo. Claro. Hoy por hoy, que sigue siendo Estados Unidos. Y Estados Unidos perfora en sus aguas territoriales 150 pozos y en México 6. Claro. O sea, es increíble. Israel Hurtado, presidente de la Academia Mexicana de Derecho en Energía, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta noche.